Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast y me parece increíble, pero ya estamos llegando a más de 200 episodios en Money Mastery Podcast, más 100 que teníamos en la otra mirada del éxito. Es impresionante el trabajo que hay detrás, la cantidad de invitados. Y hoy tenemos al CEO de una startup que está dando bastante de qué hablar. Vamos a hablar de las cosas que hay detrás, de lo bueno, de lo no tan bueno, de crear empresa, de cómo funciona su aplicación también para hacer inversiones. Y tenemos al querido David Duarte, CEO de Agrap. David, ¿cómo estás? Daniel, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un crack todo lo que está haciendo y un admirador también. Gracias David. Cuéntanos un poco del background antes de empezar con Agrap. Justo ahorita estábamos hablando del despegue que no fue tan ideal al principio, pero... No, el despegue que sí fue. Del despegue sí fue. No, Daniel, nuevamente agradecido por la invitación. Mi background y yo voy a arrancar un poco con la historia de mi vida resumida como se dice, en un pitch de 30 segundos. Yo me gradué del colegio y decido arrancar para la Fuerza Aérea. ¿Sí? Entonces hago mi carrera como ingeniero mecánico dentro de la Fuerza Aérea. Entonces uno ya hace como 3 carreras al tiempo. Hace la carrera militar, la ingeniería mecánica y, digamos, dependiendo de tu desempeño, tienes la oportunidad de volar. Entonces, digamos que haces como todas las carreras en 4 años. Entonces, Wow. es un poco exigente el tema, pero Y obviamente... tremenda experiencia. Sí, total. O sea, el carácter que te forma, la disciplina. Vamos a estar hablando de esto a lo largo del podcast, pero pues para emprender... ¿Vivías en inmersión en algún lado? Sí, claro, en Cali. En Cali estaban viviendo allá. Exactamente. Entonces, 4 años allá haciendo las 3 cosas. La ingeniería en el último año, nuevamente dependiendo del desempeño, tienes la oportunidad de volar. Y duró 4 años más. Ahí uno se gradúa como subteniente. Tengo la oportunidad también de ser teniente de la Fuerza Aérea. Volar. Tengo más de 200 horas de vuelo en aviones militares. Y básicamente pues tomo la decisión. En ese momento llegó todo el tema del proceso de paz. Entonces, claramente, una de las cosas más costosas, y aquí ya le empezamos a meter finanzas al tema, es volar aviones, ¿no? Claro, entonces, pues recortan considerablemente las horas de vuelo. No veía, digamos que, un futuro muy prometedor en la Fuerza Aérea, en cuanto a que uno está muy estable, está en una zona de confort enorme, una jaula de oro si se ve desde cierta Claro. lista. Pero nada, pues digamos que mis expectativas de vida siempre han estado pues muy arriba de lo que estoy viviendo en el momento. Y yo creo que esa es una de las claves para sacar adelante muchos proyectos. Entonces tomo la decisión de salir. La idea era, como te comentaba, salir a volar comercial. Empiezo procesos con Avianca, Viva Colombia, bueno, con todas las aerolíneas. Pasa del paro de los pilotos de Avianca y la que mueve el mercado en las aerolíneas es Avianca, más que todo en contratación. Claro. Cuando Avianca contrata, pues todas las otras se mueven, básicamente porque de las otras aerolíneas se mueven a Avianca y así pues se genera todo el círculo. Pero pues suspenden contrataciones, entonces paralelamente pues empiezo a trabajar afortunadamente con la ingeniería mecánica, después en banca de inversión, de rebote. O sea, Como lo que nada cayó. planeado, exactamente, sí. Y fue porque gracias al background militar, una banca de inversión que estaba trabajando con cooperación internacional necesitaba a alguien que tuviera, es decir, no tuviera el miedo de ir a Bahía Málaga a supervisar los proyectos de cacao y de cúrcuma y eso. Entonces, claro, cuando me presento, pues tengo la oportunidad de entrar a supervisar ese tipo de proyectos y empiezo a empaparme mucho de lo que es finanzas y lo que es fundraising, o sea, cómo levantar un proyecto y también me enfrento directamente a la oportunidad que hay en agro, ¿no? Que es algo que muy seguramente vamos a estar hablando. Claro. Pero de ver cómo hay, pucha, una necesidad increíble y que si lográramos desbloquear el acceso a capital, que es un poco una de las misiones y visiones de Agrap, lograríamos ser una potencia de alimentos del mundo entero. Entonces ahí empieza como El bichito a decir, espérate que Exactamente. hay algo que nadie está viendo. Tal cual, exactamente. Y que nadie le está prestando atención y que creo que hay una buena oportunidad. Y en ese momento llega mi ex socio, llega de San Francisco y llega con todo este rollo de las startups. Yo no tenía ni idea, pues te venía de un mundo hiper mega tradicional, Claro. hiper mega castrense.
nada de riesgo, nada, o sea, todo muy controlado, pero llega él a empezar a contarme del mundo de las startups, a ir a eventos, a conocer, me apasiona un montón el tema. Mi papá tiene empresa, él es carpintero, pero pues nunca logró llevar a ciertos niveles pues su negocio y siempre como que estuvo la vena ahí de emprender. Entonces, pues nada, decidimos arrancar y ahí digamos, empezamos a concluir en que Agrap despegó más rápido que mi carrera de piloto No despegó, comercial. no despegó. ¿Has vuelto a volar recientemente, en los últimos 2, 3 años? Pero horas puntuales, digamos, traslados en Cali, terminé con una muy buena relación en el Aeroclub, entonces pues a veces tengo la oportunidad. ¿Y Y te bueno, gusta? O sea, sí, claro, sí. Hoy en día la perspectiva es pues lograr que Agrap sea una gran empresa que genere un gran impacto y que me dé para tener mi propio avioncito, ¿por qué no? bueno, está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. Me gusta eso. Vamos a estar esperando que sea así y que luego nos regales unos viajes ahí en privado. Puede ser. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos un poco de este tema de banca de inversión con unos proyectos en agro que te mandaron a supervisar. ¿Eso era en Colombia, era internacional? ¿A dónde ibas? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué aprendiste ahí como en tema financiero y en tema de agro? Súper. Pues mira, la historia es una banca, le estaba trabajando a cooperación internacional, a PNUD, a ONU, en ese momento un fondo holandés que tenía unos recursos destinados simplemente para impacto y apalancaron unas siembras de cúrcuma y de cacao en Bahía Málaga, en el valle. Pero pues tú sabes que esa zona es de orden público pesada, entonces pues no cualquiera se le media al tema. Entonces pues bueno, tengo la oportunidad que me contratan de empezar a entender cómo es ese mundo. Yo era el enlace entre lo que pasaba en campo y el reportaje que dábamos aquí, tanto en métricas de impacto como en métricas financieras, porque obviamente se buscaba que fuera sostenible el proyecto. Entonces, pues la verdad es que hubo muy buen desarrollo. Después, pues ya, digamos, yo por Agra, pues tomo la decisión de dejar la banca, pero teniendo muy buenas relaciones y de hecho hoy en día trabajamos de la mano de PNUD en varios temas. ¿Qué es el PNUD para los que no saben? Ah, buenísimo, sí. El PNUD es el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una agencia de la ONU que se encarga precisamente de, en países emergentes, desarrollar programas de diferentes índoles que permiten tener un impacto en el crecimiento económico y más que todo en sacar personas de la pobreza, que es muy importante. Y ahí entraste a trabajar en Bahía Málaga en tema de ir a supervisar proyectos de agro. ¿Te acuerdas de qué era puntualmente? Sí, era cúrcuma y cacao. ¿Y qué hacías allá? ¿Tú ibas a ver que toda la producción estaba en orden? Sí, básicamente ir a levantar los informes de que los recursos se estaban entregando en insumos, se estaban entregando en asistencia técnica, de que eventualmente había unas proyecciones de los ingresos que se iba a generar, cómo iban a impactar en la población local y cómo eso se iba a volver un motor de desarrollo rural importante. Y un poco esa es la idea que empezamos a buscar replicar en Agrap, ¿no? Darle las capacidades a los productores para que se conviertan en motores de transformación de la vida, pues. Y por qué tú eras el perfil ideal en este proyecto de banca de inversión con cooperación internacional para ir a Bahía Málaga, ya a raíz de tu background? Tú me cuentas eso Sí. y yo te imagino como Rambo con un cuchillo y yendo a este espacio Sí, como, sí. bueno, como voy a ir a pedir los papeles. Entonces me imagino que es una zona muy caliente, Sí, obviamente ya esas nos zonas. cuentas experiencias y tú vas a recoger los papeles y sales tirando granadas. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia que sé que va a ser una historia chévere. Sí, sí, sí. No, pues básicamente. No fue así. No, Ah, no, 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 no. O sea, no fue una película. O sea, sí fue una película, pero diferente. No, pero gracias a ese componente de Rambo, Claro, claro, claro. es claro. que era lo que estaba buscando en ese momento, pues la banca, porque O sea, dijeron queremos a un Rambo ingeniero. algo así. ¿Cómo fue? Si es piloto, mejor. Que de una vez todo, que tenga entrenamiento en Sí, armas. exacto. Entonces, estábamos, pues, obviamente yo estaba buscando en qué ubicarme mientras, pues, Claro. en principio volvía a retomar el tema de aviación y la banca, pues, trabajaban mucho, era un equipo como de 6 personas, pero todos eran muy de oficina. Ok. Y de alguna u otra manera no les agradaba tanto o no tenían ese feeling para ir a campo. Y estaban buscando a alguien que conociera la zona, que pues se metiera, como se dice, sin problemas. Y ahí salió este pequeño Qué comando. chistoso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, no, tuve ahí la oportunidad entonces de empezar a ¿Cuánto mezclar. tiempo?
No, eso fueron 3 meses. Ok. O sea, no, la verdad no fue mucho, pero el impacto y darse cuenta de las necesidades que se tienen en agro, pues fue pucha, es un impacto grandísimo donde uno, y yo siempre he tenido la vena de emprendedor, pues uno se da cuenta de la oportunidad, ¿no? Y lo que fue, era un reto en su momento porque como que nadie quería ir, había que tener, pues digamos que el manejo de la situación. Y yo en la Fuerza Aérea pues ya había tenido pues ese tipo de aproximación de, oigan, la comunidad es importantísimo hablar con ellos. La comunicación, Claro, la forma de comunicación, hablar con ellos. que ellos le permiten a uno entrar porque así no se quiera hay unos permisos internos que hay que gestionar. Entonces pues yo ya había vivido eso, para mí no era nada nuevo y tuve la oportunidad pues de desarrollar un muy buen ejercicio en ese aspecto. Entonces un poco como esa piedra en el camino de alguna u otra manera. Yo siempre he pensado que uno tiene como la posibilidad, dependiendo de cómo ve la vida, de sacar adelante proyectos. Es decir, una persona que es muy pesimista ve la piedra en el camino y pues no va a hacer nada, ni siquiera la va a quitar para que otro atrás no se tropiece, ¿sí? La persona que de pronto es un poco más mediocre, que de pronto pues es como más conformista, pues simplemente la va a dejar ahí, ¿sí? Y pasa por un lado como pueda. Exactamente. En cambio, nosotros que tenemos esa vena emprendedora de sacar, de desarrollar 300 podcasts entregando información de valor a las personas, empezamos a construir sobre ellas, ¿no? O vemos en esa piedra lo que nos hace falta para arrancar un gran proyecto. Y un poco eso fue lo que pasó. Como que esa piedra, que era que nadie quería ir a meterse en una zona roja, para mí fue la ventana de oportunidad para darme cuenta de estrellarme una gran oportunidad que hoy en día estamos procurando catalizar de la mejor manera con Agrap. Qué cool. Me surgen muchas preguntas acerca de eso, pero quiero entrar en detalle ya a cómo fue la transición de desarrollar una plataforma que le permite al gremio del agro financiarse en todos los proyectos que tienen. Cuéntanos un poco más, antes de hablar de la plataforma, la problemática que se tiene con todos los proyectos del agro, ya que necesitan financiación, que es la hipótesis que resuelve Agrap, y ya luego nos vamos con Agrap. Sí, total. Un poco de macroeconomía. La industria agro hoy es la tercera o cuarta industria más potente en el PIB, ¿sí? En Colombia. En Colombia, exacto. Entonces no estamos hablando, a veces uno piensa de la agricultura y normalmente tiende a despreciar o menospreciar lo que significa la agricultura para el país, ¿no? Porque todos almorzamos, todos desayunamos, pero no sabemos y no dimensionamos lo importante que Pensamos es. que el petróleo, que la minería es mucho más grande, que Tal sí es cual. grande Sí. y que no es comparable. Tal cual, exactamente. Y que el apoyo que ha recibido uno versus el otro es abismalmente diferente, ¿sí? Pero pues nosotros hoy en día tenemos, para que te hagas una idea, una cartera agro de más o menos 24 billones. Y más allá de números, la idea es como que tratemos de transferir un mensaje donde cuantificamos la oportunidad. Es decir, son 24 millones, pero nosotros hemos calculado que si lográramos 24 billones. billones de pesos de cartera agro, si nosotros lográramos llevar un 10% más, eso podría impactar en triplicar el Producto Interno Bruto agrícola del país y posicionar a la agroindustria casi al nivel de la mejor industria, que obviamente pues es pues después de gobierno es el petróleo, ¿no? Entonces pues ese es el impacto que se puede llegar a tener, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que tiene un reto enorme y vamos a estar hablando de perfiles de riesgo, pero el riesgo hay que saberlo administrar de la mejor manera. Nosotros llevamos 5 años y hasta ahorita, para serte honesto, estamos sintiendo que estamos realmente mitigando el riesgo de la mejor manera, ¿sí? Cuando hablas de mitigar el riesgo, hay dos componentes: mitigando el riesgo en el agro o mitigando el riesgo para las personas que invertimos ahí, o para los Al dos. final es todo en uno, ¿sí? Porque tú estás apalancando una cartera agro, ¿sí? Esta es otra conversación que se puede desligar, pero nosotros hoy tenemos una plataforma tipo crowdfunding, es decir, estamos en un proceso para, si es el caso, obtener una licencia y demás. Pero una de las cosas más valiosas, digamos, en la vida, pues es la inteligencia financiera, ¿no? Que nuevamente eso creo que está igual de menospreciado que la agricultura. Ya, tal vez más. Tal vez más. Porque comemos todos los días, pero Sí. particularmente usamos plata todos los días, pero creo que no le damos Eso es tanta lo importancia. mismo. Sí, claro. Comemos todos los días y no le damos la Sí, importancia a la agricultura sí. Exactamente. Y usamos dinero todos los días y no le damos importancia. Sí. Tal cual, tal cual. Entonces, digamos que en el modelo de negocio que nosotros utilizamos, pues es importante entender cuáles son los riesgos que se están asumiendo, ¿sí?
¿Por qué? Porque pues si bien al final se convierte todo en uno en cuanto a que tú estás apalancando una cartera agrícola, pero para nosotros poder tener la confianza de que tú inviertas los 500, 1, 2, 3, 5 millones de pesos a través de nosotros, tenemos que hacerle un gran estudio al agricultor y además de ese estudio de crédito bien exigente, un estudio que evalúa la persona, evalúa el predio y evalúa el activo agrícola, es decir, el cultivo que está. Tenemos que tener otros riesgos como el clima, como los precios y empezar a buscar cómo o los mitigamos o los transferimos, ¿sí? Tú has hablado de esto en otros podcasts, creo que vale la pena que quienes estén escuchando se den un scroll hacia abajo y se den cuenta de todo el contenido de valor que hay. Pero pues identificar los riesgos es la primera fase y nosotros pues hemos venido trabajando precisamente en eso para poder fortalecerlos. Hoy en día pues contamos con Fondo Nacional de Garantías, con un seguro agrícola, podría decir que casi único en el país, que ha venido apalancando todas las originaciones. Los agricultores tienen seguro de vida, hemos logrado transferir los riesgos de comercialización, el tema del seguro agro, volviendo a eso, logramos transferir adecuadamente el riesgo de clima y meteorológico, que es el que abiertamente más está expuesto a un cultivo, a pues, un seguro. Entonces, pues eso hace 5 años que arrancamos no existía, ¿sí? Eso unido pues al riesgo que tenemos reputacional de que la persona que está invirtiendo ese millón muchas veces, y diría muchas, casi el 80%, no entiende que de alguna u otra manera al estar en un mecanismo tipo crowdfunding donde escoges un proyecto, estás teniendo una ruleta en donde le estás apostando a ese proyecto, ¿sí? Y que tú deberías tener la capacidad, como lo has hablado también tú en otros contenidos, de tener una diversificación que te permita mitigar ese riesgo, ¿sí? Es decir, nosotros hemos pagado rentabilidades del 18, 20, 22, cuando en su momento las tasas estaban en 2, 3%. Pero pues hay otros en donde se atrasa el proyecto, eso impacta claramente en la tasa interna de retorno, porque Claro. se alarga. Pero pues no entienden ese tipo de cosas, ¿sí? De que lo importante es diversificar. Cuando a mí me preguntan, ¿Agrap es una inversión alternativa? Nosotros hacemos digamos, damos todo lo de nosotros para poder manejar de la mejor manera el riesgo, pero si no hay una gestión interna de la persona de administración de riesgo, no hacemos nada al final del ejercicio, porque es una persona que está destinando unos recursos que no debería destinar para una inversión de un riesgo considerable y termina pues teniendo un impacto en riesgo reputacional. Entonces, pues bueno, ahí creo que vamos a estar hablando de muchas cositas a lo largo de esta conversación. Pues está muy interesante. Quiero preguntarte un poco acerca de el riesgo de inversión en agro para luego irnos como al riesgo que asume el inversionista para educar a las personas que nos están viendo en qué tipo de riesgo puedo asumir yo en esta industria y cómo puedo empezar a mitigarlo, que ya empezamos a hablar de que están respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, tenemos seguros agrícolas que van muy alineados a clima y pues componentes meteorológicos y seguro de vida del agricultor que al final pues es la persona que está a cargo de esto, o sea, que para la mayoría de las personas no es tan claro que la persona, el capitán del barco influye bastante en los resultados de a dónde va a Total. llegar ese barco. Entonces, hablemos un poco de los riesgos de inversión en agro, componente, protección que tenemos y qué solución está empezando a brindar Agrap para apalancar el agro, que es uno de los componentes más grandes en el PIB en el país. Sí, total. Bueno, Ari, no quiero ponerme muy técnico, pero ese es uno de los retos que tenemos, ¿no? De poder transferir estos conocimientos y creo que tú lo haces muy bien. Entonces, si uno pues ve cuáles son los riesgos en general, arrancamos por riesgo de crédito, es decir, el riesgo que tenemos de poner un recurso y que ese recurso vuelva, ¿cierto? Esto va muy atado a, más allá del negocio, va muy atado, como tú lo mencionabas, a evaluar muy bien la persona. ¿Quién es la persona? ¿Qué hábitos de pago tiene? ¿Qué historial tiene? ¿Qué probabilidades de éxito tiene si no hay factores externos que ya vamos a estar hablando de eso? ¿Sí? Entonces, primero, pues es ese riesgo de evaluar muy bien a la persona, que ahí mitigamos, obviamente, de dos maneras. Primero, un modelo de riesgo que se apalanca hoy de múltiples fuentes, tanto las tradicionales, es decir, las centrales de información financiera, de pronto la información que uno pueda traer de banca y demás, como fuentes alternativas que nos permiten entender un poco mejor
pues el comportamiento de la persona. Por ejemplo, ¿qué tipo de estudios ha llegado a tener? Eso habla muy bien de la persona. ¿Cómo ha manejado las obligaciones con el Estado? Si ha tenido comparendos, si los ha pagado o no. Entonces todo eso obviamente lo evaluamos con la persona y tenemos uno de los más grandes mitigantes de riesgo que es muy transversal, pero es el Fondo Nacional de Garantías. ¿Sí? Hoy en día todas las operaciones están saliendo respaldadas en un 90% del capital. Entonces tenemos una exposición solamente del 10%. Es decir, si yo invierto 1.000.000, lo máximo que puedo llegar a perder son 100.000 pesos. Porque si le llega a pasar algo al cultivo, al agricultor, lo que sea, el Fondo Nacional de Garantías va a respaldar. ¿Sí? Ok, ok. Déjame hacer un doble clic ahí en cada una de estas cosas. Cuando hablamos de riesgo de crédito, hábitos de pago, estudios de la persona, situación referente a su comportamiento con tema de impuestos, tema de pago de comparendos. Estamos hablando del agricultor, Sí, tal cual. del líder o dueño Quien está solicitando, oiga, necesito un apoyo para un cultivo de banano, de plátano, de gulupa, de maracuyá, de granadilla. Vamos a una pausa comercial. ¿Sabías que en Suiza el ingreso promedio por persona es de $80.000? En cambio, en Colombia el ingreso promedio es de $6.000 por persona. Y en países como México y Perú es muy parecida la situación. La razón de esto es por el manejo de sus finanzas. Menos del 5% de las personas invierte en mercados financieros y menos del 20% en bienes raíces. Por otro lado, el 60% reporta que están estancados financieramente hablando. Y este espacio es para hablarte de Money Mastery Academy, una academia de finanzas personales e inversiones que ha ayudado a más de 2.000 personas a lo largo de 5 años, en donde te enseñamos en cursos virtuales y presenciales cómo transformar tus finanzas y tus inversiones. Imagina esto. Un amigo me compartió que gracias a uno de nuestros episodios de podcast que duró 1 hora, logró facturar $15.000. Te dejo acá el pantallazo. Imagina que yo me sentara contigo en 1 hora de consultoría a resolver tus problemas financieros y desarrollar un plan para ganar más, mantener tu dinero y protegerte a través de tus inversiones. ¿Cuánto valdría esto para ti? Yo normalmente le cobro a una empresa $1.000 a $2.000, pero en esta ocasión, para sentarme contigo, voy a sacar una oferta especial porque tú estás en el podcast. Y va a costar $97 para sentarme 1 a 1 contigo. Pero no va a ser lo único que vas a recibir. Vas a recibir una llamada de diagnóstico y vas a recibir una llamada de seguimiento de 30 minutos cada uno con alguien de mi equipo. Si quieres estar ahí, dale clic acá abajo en el enlace, es una oportunidad única, aprovéchala, no sé por cuánto tiempo va a estar. Y ahora sigamos con Money Mastery Podcast. Esa persona, ¿cómo está? Esa persona, ¿Cuál es su perfil? exactamente, ¿cuál es su perfil de riesgo? Ya hacemos doble clic y empezamos a ver un montón de cosas de las personas. Tal cual. De hecho, nosotros hoy, para tomar la decisión de solamente una persona, capturamos más de 140 puntos de datos. Y estamos en ese proceso de, a través de tecnología, poder vincular cada vez más datos o más variables que permitan entender mucho mejor el riesgo de la persona. Porque para nuestra industria es muy normal que una persona llegue y tenga un mal hábito de pago para las centrales de información financiera, porque con un hermano sacaron una línea telefónica y el hermano quedó mal y pues digamos que ahí obviamente se deteriora, aun cuando él pueda tener un mejor hábito de pago. Y un poco ese es el reto también, empezar a entender y empezar a buscar información de donde no está estructurada, ¿sí? De donde no se utiliza, donde un banco hoy en día le cuesta mucho por lo robusto, por lo grandes que son. Nosotros como fintech sí tenemos esa capacidad de empezar a buscar correlaciones en información que no es, digamos que tan tradicional que se utilice. Hay algo muy bacano de este tema de fintech que no sé, tú tienes que tener más ese dato porque yo no lo tengo tan actualizado sobre el Open Finance y Open Banking. Ya están logrando como integrar esta información ustedes. Cuéntanos un poco de eso. Y para los que no saben qué es Open Banking y Open Finance y los actualizamos, para Sí, que sí, yo sé sí. que algunos ya lo habrán escuchado en otros podcasts que tenemos por ahí con Hernando Rubio, Ok. que hablamos de Crack. Open Banking y Open Finance, pero para reactualizar a las personas en este podcast para entender de lo que yo acabo de preguntarte para tomar estas decisiones de a qué agricultor vinculamos y a cuál no. Sí. Bueno, ahorita está muy de moda. Ahorita está muy de moda junto con el sistema de pagos inmediatos,
Creo que esas dos son las dos grandes apuestas para este cierre de año y para quienes les gusta estar actualizados y ser gomosos de todo el mundo de la economía y las finanzas. Un poco eso es lo que se viene. Estamos en un momento muy álgido porque si bien el Open Finance y el Open Banking al final se traduce en que cualquier persona o cualquier entidad tenga la capacidad de acceder a toda la información de la persona y que sea yo como usuario quien decida a quién se la entrego y a quién no. Porque hoy en día los bancos deciden por nosotros. Ellos deciden a quién, pues utilizan sus modelos y si yo voy del banco B al banco D, pues no se van a compartir información así yo haya tenido el mejor récord en el otro lado. Y al final eso yo voy a poder ser dueño de mis datos, voy a poder abrir y la banca va a poder tener mejores tasas porque la competencia va a hacer que se empiecen a regular. ¿Sí? Si yo en el banco B tengo una tasa del 1, pero si en el banco D me ofrecen del 0,5, pues empiezo a nivelar la cancha y empiezo a que la competencia se empiece a nivelar. Eso, digamos que tiene efectos importantísimos porque va a permitir que nuevas entidades, digamos como nosotros, podamos tener mayor inclusión financiera. Y al final eso también es una de las digamos, aspectos más importantes que trabajamos en Agrap y es cómo logramos que las personas tengan una primera experiencia de crédito con nosotros, ¿sí? Cuando uno quiere sacar personas de la pobreza, el crédito es una de las herramientas más potentes, ¿sí? El crédito asociado a algo importantísimo y es la confianza, ¿sí? Porque uno como genera confianza con datos, pero si no tiene acceso a esos datos, pues no hay confianza, tal cual es directamente proporcional una cosa con la otra. Entonces digamos que todo el tema de Open Finance nos va a permitir al final del ejercicio y si lo vemos de alguna u otra manera, sacar gente de la pobreza y poder confiar más en la gente. Creo que una buena metáfora para explicar cómo funcionan los datos y este tema de Open Banking y Open Finance es básicamente que tú seas dueño de tu información y que tú puedas compartirla más libremente con entidades financieras o en mundo tecnológico para poder acceder a beneficios como en este caso financiamiento o mejores productos financieros. Y la mejor forma de explicarlo es la siguiente. Piense en su exnovia o piense en su exnovio y usted quería... No, por favor. Hay algunos que como mi exnovio. O piense que si no se cuide le puede llegar a pasar. Y piense en su novio o en su novia y piense que antes de usted involucrarse, si usted tiene unos puntos básicos de inteligencia, usted no se novia en la primera noche, aunque casos hemos visto, ¿no? Casos hemos visto, pero ese no es el caso. Nos reservamos los comentarios. No, acá en teoría usted está acá para prepararse. Entonces, piense que antes usted de tomar una decisión de si le pedía que fuera su novia o que si usted aceptaba que sea su novio, usted tiene que conocer un poco su historial de comportamiento. Y este historial de comportamiento influye en qué tan buen hombre era usted o qué tan buena mujer era usted. Entonces, si sus amigas conocían a la persona que le acaba de pedir que sea su novio o su novia, usted les pregunta a ellas, venga, ¿cómo es David? Claro, y van a decir, David es como Rambo, David es como Rambo, o David no es como Rambo, no la va a defender. Entonces, usted lo que quiere saber son los datos y los antecedentes para saber si toma una decisión hacia el futuro. Entonces, este tema de Open Banking y Open Finance es que esa información esté más abierta para usted, porque los bancos hoy son los dueños, para que usted pueda compartirla con quien necesita compartirla, las entidades financieras de esta manera puedan tomar mejores decisiones y usted sepa si le da el cuadre a alguien o no. O no, tal cual. Así básicamente. Creo que es una buena forma de explicarlo, ¿no, David? Sí, de acuerdísimo. Y creo que eso también vale la pena ahorita que eso trae una responsabilidad, ¿no? Y es poder nosotros, si nosotros somos los dueños de nuestros datos, pues cuidarlos. Y creo que tú lo has hablado en múltiples episodios anteriores. Tenemos que ver a la banca como nuestra aliada. ¿Y cómo vemos a la banca como nuestra aliada? Pues siendo ese buen novio que nos recomiendan, que las amigas dicen, oiga, leal, exactamente, claro, si la va a cuidar. Claro. Es detallista. Exactamente, claro. Sí. Si se compromete, le va a cumplir. Claro. Eso es súper importante y es algo con lo que Daniel y nosotros también en Agrap luchamos mucho, ¿sí? En poder entregarle a los agricultores, que normalmente ha sido una población muy aislada, en temas de educación financiera, entregarles esa confianza para que ellos sean capaces de saber que la banca son sus aliados, ¿sí? Y que saber que siempre vamos a estar muy abiertos a llegar a poder hacer acuerdos de pago, hablándolo como acreedor, es decir, como quien otorga un crédito,
siempre van a estar las puertas abiertas para quien lo merece. Y eso es un poco lo que tenemos que cuidar y tenemos que saber que es muy importante que nuestro historial crediticio se vuelva una herramienta fundamental para poder apalancar sueños, para poder apalancar realidades y para poder apalancar proyectos que van a transformarnos la vida literalmente. Ahora pasemos al punto de, listo, ya sé quién es esa persona, ya sé qué puede darme, qué puedo yo encontrar con ellos, con esos agricultores. Entonces ahora empecemos a hablar de Agrap en la mitad, qué hace con estos agricultores que están buscando financiamiento para financiar sus proyectos de agro. Si quieres, incluso podemos abrir un poco esto más de por qué necesitan financiarlos, si son buenos proyectos, qué hace Agrap y cómo conectamos con un cliente que puede apoyar esto y generar un beneficio. Tal cual. Yo, como tú dices, daría un poquito de doble clic al tema del proyecto, porque si bien ya hablamos de que, oiga, tú dices, el líder del barco, el marinero, tiene las capacidades idóneas para llevar a su barco de un punto A a un punto B. Ahora veamos el barco, Claro. ¿sí? Y veamos el barco y veamos el mar. Es decir, nosotros, si bien ya hemos hablado de cómo analizamos al agricultor, y creo que eso es muy transversal para alguien que quiera solicitar un crédito, esta conversación le va a servir muchísimo. Y asimismo, pues empezamos a tener entonces a evaluar el proyecto como tal, ¿no? Nosotros hoy evaluamos dos cosas importantísimas y lo hacemos a través de tecnología y esto permite que sea mucho más escalable. Podemos decir que somos la primera fintech que puede tener un modelo completamente alternativo de evaluación de riesgo de este tipo de proyectos productivos, porque además de que evaluamos la persona, que ya lo conversamos, evaluamos el predio a través de, nosotros hoy somos capaces solamente con que el agricultor envíe una coordenada. Y hoy en día como está funcionando, Daniel, es que él envía la ubicación a través de WhatsApp y con solamente esa coordenada ya logramos hacer un estudio de títulos. ¡Wow! ¡Qué bien! Exactamente, entonces logramos saber cuáles las condiciones del predio, si está en arriendo, si está en sana posesión, quiénes son los titulares. Pueden ver el certificado de tradición. Claro, llegamos al certificado de libertad y tradición. Y más de eso, saber el polígono y que ese polígono ubicado geoespacialmente tiene unas características idóneas y un tamaño idóneo para sacar adelante el proyecto, ¿sí? Entonces, incluso sabemos, además del proyecto, si en donde está ubicado es la vocación de la tierra, tiene la vocación para sacar el proyecto que él nos está diciendo que va a sacar adelante o que ya tiene establecido. Hoy en día estamos muy enfocados en darle capital de trabajo a proyectos ya establecidos, ¿sí? Y el siguiente aspecto del algoritmo de riesgo es evaluar el predio. Y hoy, gracias a imágenes satelitales de alta resolución enriquecidas con bandas infrarrojas, logramos llegar a saber qué cultivo está establecido, cuántas plantas hay realmente y qué sanidad tiene, y a través de eso los seguimos madurando, pero ya estamos logrando entender cuál va a ser el flujo de caja que va a tener el agricultor de ahí en adelante con una estimación de proyecciones a partir de saber cómo está el cultivo. Y todo esto lo hacemos desde Bogotá. ¿Sí? ¡Wow! Y eso nos permite ser mucho más escalables porque pues hoy en día el esquema de microfinanzas tradicionales es enviar a una persona, pero eso es muy costoso e ineficiente. Claro. ¿Sí? Muy lento. Y demasiado lento. O sea, al Banco Agrario le toma en promedio 60 días financiar a un agricultor desde que se solicita hasta que ya se obtiene desembolso. Nosotros hoy en día nos toma 12 días y le estamos apuntando a que nos tome 2 cuando logremos madurar toda la tecnología, porque el tema de las imágenes satelitales está en fase de backtesting, ¿sí? Para quien no sabe qué es backtesting, es básicamente con los créditos que ya hemos originado, pues correr el modelo de riesgo para ver qué pasa y para ver cómo se entiende mejor. O sea, es darle una mirada hacia atrás a todo lo que se ha hecho. Entonces, así logramos pues entender, si te das cuenta, de una forma mucho más holística, todo el riesgo de la operación. Nuevamente, la persona, el predio y el activo biológico, que es el cultivo que está asociado. Ok, y ahora cuéntanos un poco de cuál es la función de Agrap con estos agricultores y por qué los agricultores los buscan a ustedes. No, buenísimo. Antes de contarte cuál es la función de Agrap, ¿por qué nos buscan a nosotros? Básicamente porque hay una oportunidad de acceso enorme. Enorme, enorme, enorme. Y como te decía, donde logremos impactar en un porcentaje mínimo la cartera que se logra originar, eso tiene una capacidad de multiplicarse hasta por 3x. Lo que se logra hacer, porque también esa es la ventaja del agro, ¿no? El agro es un negocio hiper mega rentable. Es un negocio muy bueno si se logra
pues mitigar todos los riesgos. Lo que pasa es que está muy expuesto y ahí sí la ecuación básica de riesgo-rentabilidad es en su máxima expresión o es en su más pura expresión el agro, porque lo que inviertes tú tienes la capacidad de duplicarlo, triplicarlo, cuatriplicarlo con una buena cosecha, pero asimismo tienes que aprender que es un riesgo y que te puedes ir a cero en cualquier momento si no has mitigado adecuadamente todos los riesgos. Entonces, pues bueno, ahí digamos que está el agro es nuevamente un muy buen negocio. Nosotros identificamos eso y lo que hicimos fue pararnos un poco en la mitad, empezar a ver que eventualmente hay muchas personas con excesos de liquidez o con la educación financiera adecuada, saben que pueden destinar un porcentaje de sus ahorros y de sus recursos que están destinados a invertirse en mecanismos de riesgo que eventualmente presentan pues un riesgo mucho más amplio, ¿no? Y ahí un poco el mensaje es importantísimo y tú ya lo has mencionado, saber cuál es mi perfil de riesgo y a qué estoy dispuesto a hacer y qué estoy dispuesto a perder, que eso es muy, muy importante porque ya hemos tenido N.000 chicharrones, hoy en día son más de 17,000 inversionistas y ahí te imaginarás pues la cantidad de historias que nos han pasado. Estamos buscando mitigarlo, estamos llegando a alianzas muy importantes con múltiples entidades del sistema financiero, estamos en un proceso con la Superintendencia Financiera, hace poco nos ganamos el Sandbox Challenge, entonces estamos en ese proceso, pero entonces nuevamente identificamos proyectos productivos, una oportunidad enorme de literalmente una herramienta que puede transformar la economía de Colombia, que a través pues, de apoyar la agroindustria, identificamos que hay excesos de liquidez en todo lado. Cuando uno tiene la oportunidad de empezar a trabajar en finanzas, se da cuenta que recursos o dinero, de alguna u otra manera, es lo que hay, ¿sí? Y no había un puente adecuado que uniera esos dos actores, personas que tuvieran exceso de liquidez y proyectos productivos que podían tener una rentabilidad muy interesante. Ahí nos paramos nosotros en la mitad a decir, oiga, Daniel, usted que tiene un presupuesto y que si usted desea destinar un X% de acuerdo a su perfil de riesgo en una actividad como agro, pues nosotros podemos ser ese puente porque hoy en día no tienes la oportunidad. Más allá de invertir en un CDT en el Banco Agrario, que desafortunadamente no es tan eficiente. Claro. ¿Sí? Esa es la génesis de la idea y de cómo nacemos nosotros. Actualmente, ¿cuántos proyectos están financiando ustedes? Nosotros a la fecha hemos logrado financiar más de 355 proyectos. Pero ahí hay una cifra importantísima y es que hemos logrado procesar más de 25,000 solicitudes de crédito. ¿Sí? Es decir, la oportunidad es enorme, hay que hacerla muy bien, hay que hacer la tarea muy bien, pero nosotros, para que te hagas una idea, muchas veces hemos logrado tener 3,000 solicitudes de crédito en un mes que no logramos dar abasto y que nos toca cerrar los canales porque ya no tenemos cómo abarcar esa capacidad y lo que menos queremos es generar falsas expectativas en los agricultores, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay como una muy buena oportunidad. Estamos buscando llegar a segmentos de población que nos permitan catalizar y de pronto destinar muchos más recursos. Entonces, hoy tenemos muy buenas ofertas, tanto la persona como que llega al retail, que hablamos nosotros, o ese inversionista uno a uno, como también pues mecanismos mucho más robustos para quienes quieran invertir capitales superiores a los 100 millones. Tenemos unas ofertas donde incluso apalancados en fiduciarias y demás, podemos darle mucha más transparencia obviamente al manejo de los recursos, pero llegar a duplicar lo que nos puede generar un CDT impactando el agro y digamos que llegando a pequeños y medianos productores que hoy se están convirtiendo en motores reales de transformación de la economía popular. David, hablemos de cómo funciona si Daniel quisiera invertir en este tipo de proyectos, qué beneficios hay y ahorita ya para entrar a la parte final nos vamos a qué tipo de responsabilidades y riesgos asume un inversionista que invierte en agro a través de Agrapa. No, buenísimo, Daniel. Pues hoy tenemos una plataforma en donde puedes entrar, www.agrap.co. Ahí vas a encontrar toda la información. Puedes abrir tu cuenta. Abrir tu cuenta no tiene ningún tipo de costo. Después de que abres tu cuenta con una información básica, obviamente entras en un proceso, tú que conoces de SARLAF, pues, de validar quién es la persona. Este proceso nos toma 1 o 2 días hábiles hacer este procedimiento y ya quedas con tu cuenta activa. Hasta este momento, pues, 0 costo y ya puedes tener acceso a empezar a ver las diferentes oportunidades de inversión que vamos publicando en la plataforma. ¿Sí? Entonces tienes acceso a poder empezar a ver, a conocer. Digamos, la invitación inicial es a que se den la oportunidad de crear la cuenta,
de activarse y de empezar a monitorear las diferentes oportunidades de inversión y empezar a entender un poco mejor cuál es su perfil de riesgo y a partir de ese entendimiento ya destinar. Todo el proceso es digital, entonces pues lo pueden hacer en cualquier momento. Lo único es que esté disponible, que hayan disponibles proyectos, porque en el momento en que estamos grabando este podcast no lo hay, ¿sí? Y eso que ya salimos con más de 8 campañas arrancando el mes. Entonces estamos en ese proceso porque el apetito es importante. Pero ese es, digamos que todo el proceso a nivel lo puedes hacer aquí desde tu casa. ¿Qué riesgos, qué responsabilidades debo tener en cuenta antes de invertir en agro para que la gente entienda un poco más de en qué está invirtiendo antes de invertir? Sí, esa respuesta ha venido evolucionando en el tiempo y me parece importante decirla. Tienen que ir allá como Rambo. Esa es la primera. Sí, ¿sí? claro. ¿Por qué ha venido evolucionando en el tiempo, Daniel? Porque hoy en día tenemos un producto financiero muy robusto. Es decir, tú estás invirtiendo en un proyecto que ha tenido toda una estructuración detrás, todo un modelo de riesgo que lo ha evaluado de principio a fin. Adicionalmente, si llega a suceder un default o el agricultor empieza a no pagar, digamos que sus mensualidades o sus cuotas, el Fondo Nacional de Garantías te entra a cubrir. Si le pasa un desastre natural al agricultor, Previsora, a través de un seguro agro que hemos desarrollado en conjunto, te cubre tu inversión. Bueno, seguro de vida si llega a pasar algo, siempre hay que tenerlo. Ojalá no, pero... Sí, sí. Pero exactamente. Entonces, la verdad es que hoy en día, pues hay que ponderar todo esto, pero pues es una inversión importante. Es una inversión que tiene pues una mitigación de riesgo muy, muy importante, ¿sí? Y una estructura importantísima. Ahora, hace 3 años o los mismos hace 5 años, pues eso no pasaba, ¿sí? De hecho, con nosotros, de alguna u otra manera, nace la importancia de irrigar mucho más seguro al sector agro, ¿sí? Y esa es otra conversación, pero básicamente nosotros, de alguna u otra manera, logramos ser pioneros en poder tener no los cultivos típicos, café, caucho, palma, que son de enormes extensiones, que logran acceder a seguro agrícola, por ejemplo. Entonces, ese es un gran reto y una gran victoria que logramos y le transferimos todo el beneficio al inversionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, digamos que hace 3, 4 años, pues, no se contaba con eso. Entonces, tenemos cartera en la cual hoy, desafortunadamente, y nuevamente, siempre que tengo la oportunidad, le pido una disculpa a esos inversionistas. Gracias por confiar en nosotros. Pero desafortunadamente, pues, hay una cartera que está complicada y que cuando miras los indicadores es normal. Dentro de una cartera de microcrédito es normal que tengamos unos indicadores como los que tenemos hoy en día, pero desafortunadamente, cuando estás entendiendo el mecanismo en el que estás invirtiendo en un proyecto. Estamos buscando la manera de diversificarlo porque cuando logras agrupar y que sea un portafolio el que invierta en los proyectos, pues la misma rentabilidad es capaz de absorber este potencial default. Hoy en día tienes que entender que si haces este proceso, estás invirtiendo y estás confiando en un proyecto particular. Si a ese proyecto le pasa algo, pues digamos que obviamente nosotros siempre vamos a estar ahí. Hemos venido fortaleciendo los procesos de sistema de atención al cliente, pero pues son cosas que pasan y son riesgos que al final del ejercicio se materializan. Así como de 10 hay 9 que disfrutan de una buena rentabilidad, pues hay uno que desafortunadamente está enredado. ¿Y qué le tienes que decir a estos inversionistas que están de pronto con carteras por cobrar? ¿Qué están haciendo ustedes como para darle tranquilidad a los nuevos inversionistas que vienen y cómo lo están mitigando? Sí, buenísimo. Gracias por la pregunta. Porque primero, mejorando todo nuestro sistema de atención al cliente. Es decir, logramos fortalecer y levantar inversión para poder fortalecer de una manera más efectiva la manera en que nos comunicamos con nuestros inversionistas, ¿sí? Porque llega un punto cuando estás escalando en el que no dimensionas ese tipo de cosas, ¿sí? Jamás pensé llegar a hoy 17,000 personas que están en interacción con nosotros. Claro. Y a los que si 1% de esas personas llaman el mismo día de la misma hora, nos revientan completamente el sistema. Necesitas tener operadores Rambo. No, ni siquiera. Con 18 sí. haciendo áreas. Sí. Pero entonces, digamos, lo primero es fortaleciendo el sistema de atención al cliente. Lo segundo, fortaleciendo el equipo de cartera y crédito que permita una recuperación mucho más efectiva de los recursos. Y tercero, buscando siempre aliados idóneos. Es decir, pues hoy en día ya tenemos al Fondo Nacional de Garantías, pero
todos los proyectos que logramos normalizar, estamos logrando empezar a ver cómo le metemos este tipo de garantías también para cubrir esa cartera antigua que de pronto estaba descubierta, ¿sí? Y finalizando, pues una casa de cobranzas idónea que nos acompañe en este proceso, ¿sí? Como cualquier emprendimiento, creo que uno no llega a los aliados correctos de primerazo, eso es muy difícil, o si lo hicieron, mis respetos. Claro. Sí, pero creo que todos los que hemos sido emprendedores en algún punto hemos pasado por malos ratos con proveedores y desafortunadamente, pues nuevamente una disculpa a todos aquellos inversionistas que se sienten afectados. Estamos dando lo mejor de nosotros para que puedan tener la mejor experiencia y poder buscar respuestas y que con nosotros siempre encuentren pues al menos alguien al otro lado de la línea que les va a responder. Y aquí estamos y por ahora aquí nos quedamos. Claro. Y cuéntame un poco la administración de los recursos, el dinero que llega a ustedes, qué hacen con él, cómo se distribuye. Y sobre ese tema de cartera también vi una pregunta que muchos se hacen y es, ¿cuál es como ese plan de financiamiento, de crecimiento para, mientras tanto, ir pagando las personas que tenemos que pagar, ir financiando los proyectos que tenemos que financiar, inversionistas que tenemos y al final, pues, desarrollar unas operaciones que ustedes tienen igual que cubrir? Porque pues, esto es una empresa que tiene que financiarse también con todo el trabajo del mundo, ¿verdad? Sí, total. De hecho, la palabra técnica ahí es segregación patrimonial, ¿sí? ¿Qué es segregación patrimonial? Pues que cada loro esté en su estaca, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros, digamos que hemos logrado llegar a un nivel de segregación incluso por entidades. Es decir, hay un banco que se encarga de que todos los recursos que lleguen sean dispersados a los proyectos, ¿sí? De que tenemos otro banco y otra entidad separada en la cual manejamos toda la operación de Agrap, ¿sí? Entonces, nunca se llega a mezclar una cosa con la otra. Brutal. Y estamos en procesos con algunas fiduciarias para poder darle mucho más respaldo al inversionista y que haya una fiduciaria de por medio que permita precisamente darle más transparencia pues a todo el manejo de los recursos. Pero estamos en ese proceso. Esa fue una de las cosas que, por ejemplo, la Superfinanciera tuvo la oportunidad de ver y que hoy nos permite pues, estar pensando en poder entrar a obtener una licencia en el espacio de operación temporal del Sandbox de la Superintendencia. Bueno, está muy bien. Bueno, no, me encanta, acabo de ver el tiempo, no puedo creer que llevemos hablando todo este tiempo, estuvo demasiado agradable. Yo pensé que eso era lo que nos hacía falta y no. Sí, no. Exacto, ¿no? Es que pasa. Para cerrar, un mensaje que le des a las personas que no saben en qué invertir su capital, por qué deberían conocerlos, por qué deberían tenerlos presentes para invertir su capital y ahorita les dejamos un regalo acá en la descripción. Claro. No, básicamente con nosotros, pues invitarlos a todos a que entren en la plataforma. Si quieren entender y si quieren ver que su capital impacta positivamente el agro, una persona, creo que nosotros somos una gran alternativa para que cojan esos excesos de pronto de liquidez tienen o ese presupuesto después de haber hecho un ejercicio muy organizado, eso es importante decirlo, que nos tengan en cuenta, es un gran honor para que puedan ver cómo sus recursos pueden impactar efectivamente un pequeño y un mediano productor que está buscando, además de salir adelante, ser un motor para convertir a su comunidad en una comunidad próspera. Bueno, ya saben, Agrap, aquí tenemos a David Bartel, CEO de Agrap. Vamos a dejarles acá un link para que vayan a buscar más información, conocer un poco de las alternativas de financiamiento que ofrecen en el mundo del agro para que usted lo tenga como una opción de inversión. Este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Si le gustó, ayúdenos a ayudar a alguien más compartiéndolo. Si está en YouTube o en Spotify, suscríbase, síganos, active la campanita de notificaciones, ponga 5 estrellas que nos ayuda a llegar a más personas. Y bueno, este fue un episodio más de Money Mastery Podcast. Espero verte en uno próximo. Chao. Un abrazo enorme. Comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.